Bueno, pues vidas irrenovables, ¿por qué? Porque nosotros tenemos dos películas y cuando decidimos hacer películas documentales teníamos claro que las queríamos ambientar en el mundo rural. Bien, poniendo en valor formas de vida que se desarrollan en el mundo rural o bien denunciando atropellos que se lleven a cabo en los campos, ¿no? En los territorios. Y entonces, justo cuando terminamos la otra película, que trata sobre la ganadería, sobre la agricultura y demás, y al final está muy relacionada porque también trata sobre un recurso, y no es el problema el recurso en sí, sino cómo se gestiona, que es básicamente lo mismo que se trata en esta, ¿no? Entonces fue cuando empezamos a escuchar que el despliegue de macroenergías renovables pues no estaba siendo, que estaba siendo un caos, ¿no? Más que otra cosa, y que tenía una cara oculta, una cara opaca, una cara que era, esta cara oculta era la de los afectados, la de las personas que conviven con ellos y también la de los ecosistemas, ¿no? Y entonces pues nos pareció una paradoja que algo que venía para paliar una crisis ambiental se estaba convirtiendo en un problema aún mayor, ¿no? Y estaba agravando esa crisis, ¿no? Y entonces pues decidimos investigar y para ver si era cierto todo esto y al poco tiempo nos dimos cuenta que sí que era cierto y que había muchísimos territorios afectados y muchísimas personas afectadas y esas personas llevaban mucho tiempo tratando de que se les diera voz, ¿no? Entonces pues decidimos hacer esta película para eso, para darle voz a ellos. Sí, yo creo que al final siempre hay un conflicto si no se gestiona de la manera correcta con cualquier tipo de infraestructura, ¿no? Que lleve un despliegue dentro del mundo de los territorios, ¿no? Y en este caso, claro que hay un conflicto porque necesitan de lugares, ¿no? En plena naturaleza para poder instalarse, ¿no? Tal y como ellos lo han concebido, porque lo lógico sería que no fuera así. Lo lógico sería que no fuera necesario ese conflicto porque al ser una industria, porque esto no deja de ser una industria, se colocara en zonas urbanas o en zonas industriales. Entonces, en ese caso no habría ningún tipo de conflicto. Tenemos tejados, todos tenemos tejados en nuestras casas, tenemos polígonos industriales donde hay tejados, donde también se podrían ubicar pequeños eólicos y no haría falta, y si hace falta luego decidir dónde, y tampoco en ese caso haría falta porque ya hay bastantes zonas degradadas que desde el punto de vista ambiental son inservibles, digamos, no hay ningún tipo de ecosistema vivo y ahí sería lo correcto. Por lo tanto, no debería de haber ese conflicto, pero tal y como se está llevando a cabo, lo hay y es un conflicto muy serio, porque todos dependemos de que los ecosistemas estén ricos, de que los ecosistemas estén en equilibrio y de que los ecosistemas sostengan una vida que también nos influye a nosotros, porque se nos olvida muchas veces que nosotros también somos parte de ese ecosistema y quizás la parte más importante porque somos los gestores también de esos ecosistemas, ¿no? Entonces considero que es importante que ese conflicto lo resolvamos cuanto antes. Bueno, pues yo considero que estamos hablando de un macroproyecto de renovable cuando interfiere en el medio, ¿no? Cuando interfiere en un ecosistema que está que su fin es albergar una vida biológica, ¿no? No una infraestructura industrial, ¿no? Yo creo que en todo momento si le preguntas a un extremeño, pues te diría cuando hay una infraestructura de 1000 hectáreas de fotovoltaica. Si le preguntas a lo mejor a una persona de Euskadi, pues te dice que con 10 ya es suficiente o con 5. Pero es que depende de dónde se instalen, porque si esas 10 o esas 5 están alrededor de una industria donde ya el terreno, digamos que ya no existe ese ecosistema, esa vida biológica, pues entonces ningún problema, ¿no? El problema es que se instale pues, en zonas agrícolas, en zonas de monte, en zonas de un alto valor ecosistémico, donde eso es necesario pues para ¿no? Para mantener la vida en todas sus formas, ¿no? Sí, yo creo que claro que hay esperanza. Al fin y al cabo, yo creo que llevamos toda la vida luchando, ¿no? Contra atropellos que se producen y este no cambia. Lo único que cambia a lo mejor es el volumen, ¿no? Que el volumen quizá pues es mucho mayor que en otras ocasiones, ¿no? Pero sí hay esperanza. Yo creo que lo único que también a lo mejor de un tiempo para acá nos hemos dormido un poco como sociedad, hemos creído que ya estaba todo hecho y que al estar en democracia
pues ya personas a las que nosotros votamos pues son los que van a decidir y van a decidir correctamente porque les hemos dado nuestra confianza y ellos trabajan para nosotros y demás, y hemos pensado que ya estaba todo hecho, y lo mismo nos viene hasta bien para despertar otra vez y ser dueños de nuestra vida, ¿no? Y ser dueños y gestionar cómo queremos vivir, ¿no? Y cómo queremos hacer las cosas y ser más partícipes en la política diaria, ¿no? Que al final nos influye a todo. Por lo tanto, yo creo que sí hay esperanza, lo único que habrá dolor por el camino, como siempre lo ha habido, y al que le toque pues lo pasará muy mal, como ya le está pasando. Pero no creo tampoco que esto conlleve a una catástrofe ya de la cual no podamos remontar, ni mucho menos. Entonces yo no haría este tipo de proyectos si fuera así, ¿no? Sí, creo que sí, que realmente hay un conflicto, ¿no?, entre el mundo urbano también y el mundo rural, ¿no? Y también hay una distancia o una diferencia de percepción de la realidad, ¿no? Como bien has dicho, sí es verdad que parece a priori que son ellos los que se benefician, ¿no?, de todo lo que pasa en el mundo rural, pero si lo miramos un poquito más, con más distancia, creo que esos problemas que estamos teniendo en el mundo rural o los paliamos entre todos o también les va a afectar a ellos, ¿no? Porque al final las ciudades viven de los recursos que se gestionan en el mundo rural, sin ellos no son absolutamente nada, ¿no? Y creo, como ha pasado ya a lo largo de la historia con otras civilizaciones, que o el mundo rural vuelve a tener fuerza y vuelve a tener el sentido que debe dentro de la sociedad, o como civilización pues nos iremos al garete como se han ido otras, ¿no? Ni más ni menos, y ha sido en eso, ¿no? En ese éxodo, en ese huir de lugares donde la vida tiene mucho más sentido como personas y también como otro tipo de organismos que vivimos en este mundo, y en estas ciudades pues cada vez se van haciendo más insostenibles, cada vez se van haciendo menos humanas, cada vez se van haciendo pues más una macrogranja, ¿no?, que podríamos llamar de cerdos, ¿no?, más que una bonita granja de herbívoros pastando en el campo, ¿no? Entonces creo que también si en momentos de crisis, ya se vio también con el coronavirus, quién lo pasa mejor, quién sostiene mejor su vida, las personas que vivimos en los pueblos. Por lo tanto, creo que se deberán de replantear las personas de la ciudad si deben de volver a mirar al campo y a mirarlo de otra manera, no a mirarlo también, que muchas veces creo que lo miran como queriendo dar lecciones, y creo que ahí se equivocan, ¿no? Porque el ecologismo de ciudad está muy bien, pero el ecologismo de verdad es el que se vive en los pueblos y es el que se ha transmitido toda la vida de padre a hijo para sostener esos ecosistemas, porque si no los sostenía y no gestionabas bien el recurso, el año que viene no tenías de qué comer, ¿no? Entonces creo que deberán de volver, y volverán ellos solos, porque creo por una simple tendencia, ¿sabe?, de lo que es la vuelta, ¿no?, que va dando, ¿no?, este mundo y esta historia, ¿no? Entonces sí es verdad que hay un conflicto, también sí es verdad que ellos a priori están ganando, porque todo lo que nosotros hacemos para que ellos puedan mantener, pero ¿cómo están de sostenibles las ciudades? Se puede vivir bien, se llega bien a final de mes, se gana mucho, pero se gasta, esto como decimos en mi pueblo, las gallinas que entran por las que salen, ¿no? Yo gano mucho, pero tengo que gastar mucho, estoy siempre hasta aquí, y creo que ellos solo, por su bien, tendrán que mirar para los pueblos y tendrán que mirar porque en los pueblos las cosas salgan bien, porque si no, el futuro que les espera a ellos es peor, ¿eh? Es peor que el nuestro.